Bienvenidos a la actualización científica sobre el manejo clínico de la coinfección VIH con viruela símica, presentada por la doctora Gabriela Zambrano, médico especialista en medicina interna por la Universidad Católica del Ecuador, máster en enfermedades infecciosas, máster en docencia universitaria y educación médica en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, diploma en medicina tropical por la Universidad Cayetano Heredia, profesora de pre- y posgrado. Trabajó en equipo junto al Consenso Multidisciplinario Interespecialidades para el Manejo y Tratamiento de la COVID-19, junto a más de 20 sociedades científicas de especialidades médicas. Bienvenida, doctora Zambrano. Vamos a hablar de datos del mundo real a propósito del clado 1B y de la emergencia global en salud pública reportada por la Organización Mundial de la Salud y también datos de protocolos de manejo específicos para pacientes viviendo con VIH. Como es de su conocimiento, actualmente existe un llamado a la salud pública, pero la realidad es que la experiencia en África por el clado 2, que fue reportado en el 2022, ya se acompañaba realmente en la epidemiología en África Central del clado 1, incluso desde el 2022. Y hablo del clado 1 porque ahora es novedad. Mas esto no era novedad desde el 2022. La prevalencia de infección por VIH en individuos con viruela símica difiere de acuerdo a la zona endémica, pero de acuerdo a varios metaanálisis, se trata de aproximadamente un 42,5%. Esto en cuanto a metaanálisis de prevalencia. Si hablamos de la prevalencia combinada de infección por VIH entre personas con viruela símica a nivel global, pues es de un 41%. Es importante conversar con ustedes que esta información es la más potente posible. La prevalencia entonces varía de acuerdo a todos estos metaanálisis que estamos viendo entre un 35 y un 45% a nivel global. Cuando hablamos de un número de reproducción, conocemos muy bien cómo se comporta el clado número 2. Esta fue noticia en el mundo en el 2022. El número de reproducción para el clado 2 es de 7,84, que quiere decir que una persona puede contagiar a 7 personas. Sobre todo esto relacionada con estudios realizados en septiembre del 2022 en Europa y las Américas, que se continuaron también en países africanos. La historia actual es apasionante. Si nosotros vemos la línea del tiempo, realmente comienza la data en abril del 2022 para el mundo, pero esto ya era endémico, como les he mencionado. En 2022, en julio, se declara la primera emergencia de importancia internacional, pero nunca en África Central descendieron los casos. Al revés, más bien en 2023 comenzaron a aumentar. Y en mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia. Sin embargo, los casos comenzaron a aumentar en África Central, como estamos viendo en la imagen. Y es así que por este motivo se declara nuevamente la emergencia de salud pública de importancia internacional que conocemos. Nosotros conocemos muy bien el fenotipo, las características clínicas del clado 2B, pero hablemos del clado 1 que está en República Democrática del Congo, que realmente se desarrolla entre el 2023 y el 2024. Hay dos tipos de mpox o viruela M, el mpox endémico, que se extiende dentro de los centros urbanos de Kinshasa. El primer clado 1 de viruela símica fue vinculado al contacto sexual, al igual que el clado 2. Hay mayor mortalidad en niños y mujeres embarazadas con el clado 1, lo que no pasaba en el 2022 con el clado 2, y pues se sugieren múltiples orígenes zoonóticos, además de hombres que tienen sexo con hombres, pero ya diferimos aquí un poquito en cuanto a lo que ya conocíamos, infecciones de transmisión sexual. En cuanto al mpox no endémico, tenemos al clado 1B, que está en Kivu del Sur, que este es el que dio noticia como emergencia internacional, que es más prevalente en trabajadores sexuales, heterosexuales y pocos niños, y pues tiene algunas de lesiones genéticas que causan incluso falsos negativos en la PCR. ¿Sí? Este se ha propagado y se ha transfronterizado a través de Uganda, Kenia, Burundi y Ruanda. La circunstancia que está viviendo África Central es importantísima. Para el 5 de septiembre tenemos información de 24,851 casos por este clado 1B, donde África Central es más afectada, pero
otras zonas de África también lo están y actualmente existen niños afectados y también heterosexuales, lo que no sabíamos en el clado 2 cuando se reportó en el 2022. ¿Cuál es el fenotipo de este nuevo clado? ¿Sí? Para que me entiendan, es un fenotipo que puede diferir de lo que ya conocíamos o se reportó en el 2022. Recientemente se parece más a la viruela original, como estamos viendo en las fotografías. Y miren este niñito, esta foto impresionante que apareció hoy de parte de la Organización Mundial de la Salud. Es un niñito afectado por viruela símica, ¿sí? ¿Quién está siendo contagiado por este nuevo clado 1B? Pues no empleados en Kinshasa, estudiantes, trabajadores sexuales, negociantes, granjeros, cuidadores de casa, ¿sí? Pero eso no significa que el clado 1A también esté circulando, ¿no? Y hay estudiantes, niños no escolarizados, pescadores, profesores que también están siendo afectados por el clado 1. Si vemos la situación actual de este clado 1, los hombres siguen siendo predominantemente más afectados en un 54% y los niños en un 35%. Cuando hablamos de clados, estos son los que se han reportado. El clado 2B es el que conocimos en el 2021. Ahora vamos a hablar del clado 1B porque es importante diferenciar estos fenotipos porque el periodo de incubación en el clado 1B es menor tiempo, puede ser entre 3 días hasta 17 días y predominantemente afecta a adultos jóvenes y niños, ¿sí? Lo cual es diferente a lo que conocíamos en el 2022, ¿sí? Donde teníamos a hombres que tenían sexo con hombres, con rash y también lesiones anogenitales. La tasa de mortalidad para el clado 2B en el 2022 era baja y actualmente para el clado 1B es más alta, es un 3%. La situación epidemiológica en el Ecuador. Bueno, cabe recalcar que no se ha reportado casos del clado 1B, que es el clado de emergencia internacional. Tenemos aquí el número de casos, cómo aumentó en el 2022, como ligeramente a inicios del 2023 hubo un nuevo pico y posteriormente descendió, sí, hasta la semana 24 o 30, ¿no? Y como vemos ahora en el 2024, que se mantiene pues muy, muy bajo los casos reportados. Solo tenemos clado 2B. Y estos son desde el 2022, los casos que tenemos actualmente, ¿sí? En todas las provincias a nivel Ecuador. ¿Por qué tenemos estas mutaciones? Como soy profesora de inmunología, me encanta hablar con mis estudiantes de la ApoVec, ¿sí? La ApoVec es una enzima de edición de ARN mensajero, es una polipoproteína B, es una citidina de aminasa que es culpable de las mutaciones virales promovidas por mpox. ¿Sí? De hecho, un análisis genómico, el que estamos viendo acá del brote global de 2022, sugiere que la actividad de esta enzima influyó significativamente en las mutaciones virales. ¿Sí? Eso no quiere decir que haya otros factores de infectividad como el BIF que también sean culpables de las últimas mutaciones. En cuanto a la transmisión y diseminación de las partículas virales, el shedding depende muchísimo, ¿sí?, del lugar de la infección. Vamos a hablar entonces de edad. La principal vía de transmisión es a través del contacto físico estrecho persona a persona, ¿sí? Puede también estar relacionada con el contacto físico estrecho, que se mantiene una relación sexual, desde luego, y fluidos de una persona contagiada en el contexto de relaciones sexuales. Existe incertidumbre sobre el momento de inicio del periodo de transmisibilidad. En general, se considera que comienza con la aparición de los primeros síntomas prodrómicos, ¿sí? Y unos 5 días antes que la aparición del exantema, como toda viruela. Se han observado virus positivos no solamente en pústulas de la piel, sino en hisopos rectales, en hisopos nasofaringios, en semen, en orina, en heces, lo que sugiere múltiples fuentes potenciales de transmisión, incluso cuando el paciente está asintomático. La mediana de eliminación una vez que el paciente ha sido contagiado es de entre 13 a 39 días en la mayoría de los. En cuanto al perfil inmunológico de un paciente con mpox, cualquiera sea el clado, tenemos más interleuquina 1 beta, interleuquina 8, que quiere decir atracción a neutrófilos, interleuquina 6 múltiple inflamación, patrón inflamatorio durante la infección temprana por mpox
y también un desgaste del sistema inmunológico posterior con agotamiento de CD4 y CD8, como toda virosis con un perfil inflamatorio de inicio. Es necesario abordar el efecto de este perfil sobre la eficacia antiviral de las células T y su perfil funcional, es decir, puede quedar un síndrome de desgaste inmunológico o como dirían, un sistema inmune totalmente apagado después de una infección, desgastado después de una infección por mpox. Hablemos de el mpox que puede suceder en un paciente en fase SIDA. Realmente es un fenotipo que ha sido reportado en el clado 2 en personas con VIH no controlada y estamos viendo que son unas lesiones necrotizantes bastante dramáticas y que incluso en paciente inmunológico con menos de en fase SIDA, con menos de 200 CD4 tenemos persistencia viral, deterioro de la inmunidad y una brecha con respecto a las mejores prácticas relacionadas con el momento de inicio y reanudación de la targa. Aquí sí existe una brecha porque si bien, por ejemplo, en tuberculosis de VIH, como bien hablaba Nelson, sabemos cuándo iniciar los antirretrovirales, pues en este mpox, el riesgo de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, así como la duración de tratamiento antiviral específico para mpox, todavía sigue teniendo una brecha de información. En cuanto a real world data, tenemos que el VIH no controlado afecta a los resultados relacionados con la evolución del cuadro clínico, sobre todo si el paciente tiene menos de 200 CD4, lo que sugiere una asociación entre la enfermedad por VIH avanzada y la presentación más grave de viruela símica, especialmente en pacientes en América Latina. Es gravísimo porque la región representa el 55% de personas con recuentos de CD4 inferiores a 350 células. Este estudio es brasileño y trae mucha información que se podría traspolar en comparación con los participantes VIH negativos, los pacientes viviendo con VIH en el clado 2 que informaron ser HSH, tuvieron sífilis activa, cualquier otra ITS bacteriana y se presentó con mucha mayor frecuencia la fiebre y lesiones anogenitales. La tasa de hospitalización en el seguimiento no fue diferente según el estado serológico respecto del VIH, aunque el 34,9% había sido ingresado en el momento de la evaluación inicial de viruela símica. La mediana del intervalo entre la aparición de los síntomas y la hospitalización en pacientes viviendo con VIH fue de 9 días y la hospitalización 7,5 días, y el motivo más común de hospitalización fue el control de dolor en un 90,7%, lo que incluso requirió de opioides, seguido también del tratamiento de infecciones bacterianas secundarias. Es importantísimo lo que trae este estudio realizado por el grupo de Fiocruz. Recuentos de CD4 inferiores de 200 tuvieron también resultados relacionados con mpox, donde se identificaron además de mpox, tuberculosis, histoplasmosis, citomegalovirus, candidiasis, orofaringe y sarcoma de Kaposi. Todos los participantes con afectación de tejidos blandos tuvieron recuentos de CD4 inferiores de 50 células. Dado de estos datos, en los participantes, cuando tuvieron menos de 50 células, complicaciones respiratorias como derrame pleural y nódulos pulmonares, y en este estudio no escatimaron en hacer lavado broncoalveolar y encontrar pues el material genético de mpox. Todas las muertes ocurrieron con personas con VIH, con mala adherencia al targa y con recuentos celulares de menos de 50 CD4. En cuanto a la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual, pues en el clado 2 se reportó más clamidia trachomatis, más coinfección con Neisseria gonorrea, treponema pallidum y virus de herpes simple. Entre ellos, la coinfección por herpes 2 puede exacerbar las lesiones genitales y también se puede reinfectar estas lesiones con estreptococo piógenes y encontrarse incluso también en el tracto respiratorio superior de los casos de pacientes con mpox VIH negativos, así también como los de VIH positivo. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importantísimo. Yo recuerdo que cuando ni bien se reportó en la emergencia global de salud pública, muchas de las guarderías del Ecuador entero comenzaron a saltar diciendo que tenían niños con mpox, porque realmente tenemos
algunas lesiones que se pueden parecer a la viruela símica. Por ejemplo, en los niños con enterovirus, el Coxsackie y el parvovirus humano con distribución mundial pueden causar algunos síntomas que imitan las presentaciones de la infección por mpox, por ejemplo, la enfermedad mano-pie-bo. El molusco se puede parecer también. Otros yatapoxvirus, otros parapoxvirus también pueden dar manifestaciones similares. Sí, ahí tenemos un niñito con enterovirus, ¿no? Enfermedad mano, pie, boca. Y esto tiene un impacto clínico importante. ¿Por qué? Porque según la CDC, las pruebas para detectar infecciones por viruela símica se recomiendan cuando hay una erupción compatible con mpox. Pero durante los brotes del 2022 y del 2023 supimos de coinfecciones, sobre todo con sífilis y otros virus como herpes 1 y herpes 2, que pueden complicar la situación y con infecciones que pueden presentar erupción maculopapular, además de una falsa negatividad si se toma muestra de erupciones cutáneas o lesiones genitales debidas a patógenos como herpes 2 virus. Incluso hisopos de piel de erupciones atípicas de 5 casos pediátricos entre el 2022 y el 2023 con sospecha de mpox con ensayo de Cepheid terminó siendo positivo para enterovirus pero negativo para ortopoxvirus. Eso nos hace pensar que de pronto estemos pensando en herpes 2 o estemos pensando en otras enfermedades como mano, pie, boca y dejemos de testear en esas lesiones simplemente porque no nos parece que pueda haber un mpox virus de forma posible y eso nos puede hacer perder el número de hallazgos. En el diagnóstico diferencial tenemos que saber que hay infección secundaria y que sobre todo puede parecerse, ya voy a presentar algunos casos con fotografía, a Neisseria gonorrea, también tenemos infecciones con clamidia trachomatis y que en aquellos que dieron positivo, incluso negativo al virus, también hubo sífilis, herpes simple, varicela zoster, como decía, Neisseria y clamidia. Regresando a los pacientes viviendo con VIH y mpox, este estudio es el más importante, incluso el Ecuador estuvo presente con el Hospital Enrique Garcés, un estudio que abarca 382 casos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos. 4 de 7 muertes en personas con mpox ocurrieron en personas con VIH avanzado. La mediana del número de lesiones fue de 15 para arriba. La mediana de duración fue de 23 días. Las personas que tuvieron más de 100 lesiones fue un 9%. Los ingresos aumentaron con la disminución de los recuentos de células CD4 y el aumento de carga virales. Y no se produjeron muertes en personas con recuentos de CD4 superiores a 200. La muerte fue cada vez más probable en las personas con CD4 menos de 100 y los decesos fueron con cargas virales más altas frente a carga viral de VIH indetectable. Ese es el famoso estudio SHARE de Oriol Mitja y de Chloe Org, donde participó el Ecuador. Por lo pronto, esta información es totalmente extrapolable y tiene validez interna y externa para la población ecuatoriana. En cuanto al cuadro clínico, dadas las diferencias en las poblaciones afectadas por los dos clados de mpox, tanto el clado 1 y el 2, los tipos de enfermedades clínicas que se están apareciendo y la propagación actual de ambos clados. Muy importante recordar lo que ya sabemos, justamente el patrón clínico del clado 2, que sí lo tenemos en el Ecuador. Esta es una definición, es la cortesía de la Secretaría de Salud. El caso sospechoso sigue siendo, esto no ha cambiado, una persona que es contacto de un caso probable o confirmado de viruela símica en los 21 días anteriores al inicio de los signos o síntomas. Una persona que presenta una erupción cutánea aguda inexplicable con lesiones de mucosas o linfadenopatías, erupción cutánea, lesiones de la mucosa, lesiones orales, lesiones conjuntivales anorrectales y que también puede manifestarse con inflamación anorrectal, es decir, proctitis, dolor y sangrado. Esto no ha cambiado. En cuanto al manejo de estos pacientes, pues este es un algoritmo de la UDELAR, de un colega ecuatoriano que se llama Steven Tapia Villasís. Si nos estás viendo, mencionamos tu trabajo y lo seguimos porque es un protocolo muy bonito. Debemos detectar a todos los sospechosos con síntomas prodrómicos, fiebre, sensación febril, inflamación de ganglios linfáticos, lumbalgia, cefalea o dinofagia, tos, es decir, como cualquier resfriado, como síntomas prodrómicos, que en el transcurso de los días pueden presentar un exantema o un enantema agudo, lesiones únicas o múltiples que aparecen dentro de 1 o 4 días de los síntomas prodrómicos, debut en zonas de contacto íntimo sexual, genital, perineal, perianal u oral y que pueden tener un exantema en piel maculopapular rápidamente progresivo.
Las de lesiones evolucionan entre 24 a 48 horas con diseminación centrípeta que puede ser luego generalizada, incluyendo palmas y plantas. Muchas veces también conjuntamente se afectan las mucosas y hay elementos sugestivos clínicos de proctitis y uretritis. ¿Cuál es el síndrome clásico? Pues el espectro de lesiones cambiantes clínicas con erupción agrupada, centrífuga, linfadenopatía, como habíamos hablado, fiebre, exantema, complicaciones también que pueden llegar a ser encefalitis, queratitis o infecciones bacterianas secundarias. El rash es algo muy similar a la sífilis. En pacientes que ido a mi consulta con más de 204 o con incluso targa y carga viral indetectable, el rash similar a la sífilis es lo más común. Puede ser clasificado entre moderado, leve y mínimo de acuerdo al número de lesiones y lo interesante es que hay ITS que pueden también simular ese rash o ser coinfecciones, justamente hablando de la sífilis. Por eso instamos a la vigilancia y examinar erupciones agudas inusuales en cualquier persona, especialmente cuando las erupciones se combinan con síntomas sistémicos. En cuanto a las conductas sexuales de riesgo, vemos que la relación sexual marca también el lugar de la infección o el lugar donde tenemos el exantema. Por ejemplo, en cuanto a las prácticas sexuales de riesgo, hubieron en este estudio español algunos tipos, por ejemplo, el sexo vaginal insertivo, el receptivo, el anal insertivo, el anal receptivo, el oral insertivo y el oral receptivo. Y vemos que de acuerdo a este tipo también tenemos más prevalencia de uno u otro lugar afectado. Bien, en cuanto a los síndromes clínicos, hay casos infradiagnosticados que se deben a la presentación atípica y la difícil caracterización de la enfermedad en el clado 2. Hay que tener en cuenta que incluso hay amigdalitis como o tonsilitis ulcerativa que pueden venir a nuestra consulta y nosotros no saber que pueden ser probablemente dentro del diagnóstico diferencial en POX. También lesiones cutáneas únicas como un acné o lesiones oculares, abscesos cutáneos, síndromes de úlcera genital, proctitis aguda, edema peniano, parafimosis, miocarditis o encefalitis. A esto me refiero con las manifestaciones orofaringias, pacientes que vienen con odinofagia a la consulta, con simple faringitis y amigdalitis, pero si es un paciente de VIH, también incluso podría manifestarse epiglotitis que se ha reportado ya en la literatura y que incluso puede ser susceptible de solicitar tecovirimat. Incluso lesiones solitarias como chancroides, este hombre que regresó de Estados Unidos, desde el Reino Unido, no informó ningún contacto sexual, pero tenía lesiones cutáneas vesiculares y pustulosas, resultó ser un paciente con mpox. En cuanto a la tonsilitis, sobre todo en la serie londinense, en el grado 2 del 2022, puede incluso llegar a ser una tonsilitis ulcerativa y el frotis de las amígdalas y piel dieron positivo en este caso para PCR para MON. En cuanto a lesiones cutáneas únicas, vemos estas lesiones que pueden incluso parecerse estafilococo, pueden ser incluso similares en pacientes con VIH a criptococo, a molusco contagioso, a histoplasma, ¿sí? A nivel cutáneo son únicas, umbilicadas, sí, con eritema de base. Esta es la variedad que podemos nosotros tener. Sí, de entre lesiones únicas, palmas, plantas, son manifestaciones que son consideradas atípicas, pero nos tienen que poner en alerta de poder realizar PCR de lesiones. Lesiones incluso oculares para nuestros compañeros oftalmólogos, podríamos tener blefaritis, conjuntivitis, ¿sí? Lesiones corneales o úlcera corneal, fotofobia, queratitis y desde luego pérdida visual. Abscesos, algo que es práctico en las salas de emergencia, sobre todo en la serie londinense, se vieron abscesos en pacientes con no necesariamente VIH y se conocieron también que la etiología de estos abscesos se resolvió también con el inicio pues de tratamiento para microorganismos gram positivos. Este es un artículo mío donde decidimos, después de la viruela símica del 2022, realizar un diagnóstico diferencial con otros síndromes de úlceras genitales. Si componemos al mpox en la lista, pues tenemos también que las lesiones pueden ser únicas o múltiples y que la consistencia también puede ser dolorosa y también puede haber linfadenopatías bilaterales en comparación con otras como treponema pálido, Haemophilus ducreyi, sí, herpes virus 1, 2 y Chlamydia trachomatis. Perdón, este es el síndrome de úlcera genital que es bastante común en el clado 2.
Proctitis aguda relacionada a la viruela símica, sí, hemos tenido muchísimos pacientes en 2022 con proctorragia ocasional, incluso con sangrado intermitente. Y desde luego algunos casos también en hospital con edema peniano y parafimosis. Este edema peniano de moderado a severo, edema de glande, de prepucio, que incluso dolía muchísimo porque no podía ser traído y regresar a su posición anatómica. Otras cosas que pueden resultar atípicas, pero que están descritas, sobre todo en pacientes viviendo con VIH, son los casos de miocarditis que son autolimitados, menos de 7 días, y no se han reportado muertes, y cuando se reportan estos en relación a mpox, los fármacos administrados incluyen cidofovir intravenoso, tecovirimat e inmunoglobulina de vaccinia. Las complicaciones que hemos visto son las proctitis hemorrágicas más frecuentes y con proctorragia incluso intensa, sobre todo los pacientes que tuvieron este tipo de cuadros informaron sexo anal receptivo y tenían más probabilidades que otros de tener síntomas sistémicos. Encefalitis es otra complicación con edema difuso, con líquido cefalorraquídeo en el cual se puede hacer PCR para mpox y pleocitosis a predominio de mononucleares como toda encefalitis. Otras complicaciones como neumonitis e incluso ahora que estamos en el Día Mundial de la sepsis bacteriana por gram positivos. Las principales razones de ingreso hospitalario, pues el manejo del dolor, el tratamiento de la sobreinfección estafilocócica de las partes blandas o de estreptococo, tratamiento de lesiones oculares, lesión renal aguda, miocarditis y encefalitis, además de proctitis grave, vómitos y diarrea graves, además de sed. Esta es la presentación cutánea de mpox en VIH avanzado en pacientes que tienen menos de 50 CD4, complicaciones pulmonares que antes no habíamos visto y complicaciones neurológicas que no habíamos visto. Si vemos este reporte de 2023 donde participó el Ecuador, algunas de estas fotos son ecuatorianas. Vemos que en los pacientes con mpox avanzada tenemos afectación pulmonar con un patrón nodular bien interesante que se puede ver dentro de las complicaciones, además de todas estas afectaciones necrotizantes con sobreinfección de partes blandas. ¿Cómo se hace el testeo? Pues puede doler, como estamos viendo aquí, se hace del exantema o del anantema. Idealmente se utiliza un tubo para tomar la muestra de las costras o de los fluidos, ¿sí? Y se manda inmediatamente para hacer un PCR. El diagnóstico es PCR en tiempo real, esto es lo estándar. También puede ser cultivo viral, microscopía electrónica, serología, GeneXpert, ¿sí? Y pruebas de diagnóstico rápido como antígenos también han sido aprobadas. Muestran alta especificidad, pero baja sensibilidad. En cuanto al tratamiento, el pronóstico de la enfermedad depende del estado de vacunación previa, ¿sí? Porque ya tenemos pacientes o población vulnerable vacunadas para estas fechas y hay que considerar tratamiento en las siguientes condiciones: desarrollo de enfermedad severa, problemas que conduzcan a la hospitalización, inmunocompromiso severo, es decir, menos de 50 CD4, población pediátrica, desde luego, mujeres embarazadas, historia o presencia de dermatitis atópica u otro problema cutáneo activo exfoliativo. El tratamiento actual en cuanto a antivirales es el tecovirimat, que está recomendado en pacientes que desarrollan formas severas de el TPOXX o en pacientes inmunocomprometidos o niños menores de 8 años, embarazadas y con dermatitis atópica. Se espera que el tecovirimat acorte la duración de la enfermedad y en contraste con aquellos que comenzaron la medicación después de 7 días, hay diferencia. El TPOXX bien utilizado tiene que utilizarse como antiviral entre el 1 y el tercer día después de reportado el caso sospechoso o comprobado. Hay otros tratamientos como el cidofovir y el brincidofovir y otros como la inmunoglobulina vaccina intravenosa, aprobada en el 2005, sobre todo para pacientes con presentaciones graves o severas o VIH avanzado. Pero hay un problema también, que hay interacciones, así como Nelson habló de las interacciones de los antifímicos con el targa, también hay antivirales contra mpox que tienen posibilidad de interacciones con el targa. Recientemente se informó un retraso en la eliminación del mpox en pacientes con coinfección con sífilis secundaria y también Alarcón y compañeros informaron que también podríamos tener una disminución de los niveles de rilpivirina, un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido, mientras que los inhibidores de la proteasa como cobicistat y fostemsavir pueden elevar la concentración cuando se utiliza brincidofovir. Además de que utilizar TPOXX también puede generar resistencia. El tecovirimat
puede generar una resistencia, sobre todo en pacientes que tienen niveles subterapéuticos de este antiviral o que incumplen la medicación o no toman la formulación o dentro del momento que es después de las comidas grasas, como está recomendado, además de generar mutaciones en pacientes inmunocomprometidos. Este es el tratamiento de mpox e infección por VIH. Es una slide cortesía de la doctora Orkin. Y vemos cómo, aunque la coadministración no ha sido estudiada del todo, incluso se encuentra todavía en estudios en fase con animales de tecovirimat, es lo que les decía, tecovirimat puede disminuir las concentraciones de rilpivirina y pues hay que tener también mucha atención cuando las personas viviendo con VIH reciben cabotegravir más ripivirina, considerar agregar una dosis adicional de ripivirina de 25 miligramos vía oral durante la coadministración. En cuanto a las medidas de prevención en salud pública, no se sabe qué pasó específicamente en el 2022, pero se puede tomar un historial de la orientación sexual y de parejas sexuales en los últimos 21 días de personas con mpox para identificar la fuente potencial desde el ámbito epidemiológico, y los contactos de estos pacientes pueden entrar en cuarentena y realizarse pruebas como parte de una respuesta de salud pública. Además que con la educación recibida de los hombres que tienen sexo con hombres que eran población vulnerable en el 2022 y lo siguen siendo actualmente, hubo un 48% de reducción en cuanto al número de parejas sexuales y del tiempo de encuentros sexuales, así de también la disminución de la utilización de aplicaciones para tener relaciones sexuales. La tecnología también fue parte del brote, ¿no? En cuanto a los cambios del comportamiento o vacunación, vemos claramente que en VIH es particularmente clave el uso de dos vacunas. Si el paciente no se vacuna o se vacuna parcialmente, no recibe una primo vacunación con dos vacunas, pues no habría tanta ventaja como con una vacuna, ¿no? Sin embargo, en este cuadro nosotros vemos a los pacientes no vacunados, a los pacientes vacunados con una dosis en azul y a los vacunados con dos dosis, vemos la reducción notable con dos. La OPS-OMS nos dice y sigue diciendo para el 2024 que se recomienda la vacunación masiva contra mpox en la población que es vulnerable. Sí, es el grupo técnico no ha cambiado esto en cuanto a los criterios del 2022. Existen 4 generaciones de vacunas. Nosotros conocemos algunas, sobre todo la CAM 2000, que es derivada de células Vero, ¿sí? Purificadas, de un clon purificado, y la de tercera generación, que es la más famosa, que es la autorizada por la Organización Mundial de la Salud, que es la MVA Vaccine. También tenemos la japonesa, que es la LC16M. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre la ACAM 2000 y la Invamex, Invamunio, Genius, porque tiene esas marcas en distintos países, se llama diferentes de tercera generación. Esta es la vacuna que se está generando o se está autorizando para poder vacunar a las poblaciones vulnerables nuevamente. En cuanto a las diferencias entre la CAM 2000 y la Genius, Invamune es una vacuna de virus vivo, no replicante, producida por Bavarian Nordic, aprobada por la FDA desde septiembre del 2019. Se requieren 2 shots de 0,5 ml cada una, administradas subcutáneamente separadas por 4 semanas, y la CDC se encuentra trabajando en un protocolo de investigación de acceso expandido para uso pediátrico. En cuanto a las recomendaciones sobre vacunación, hay la vacuna que sirve como profilaxis preexposición para la población vulnerable, que es una política ya de salud pública, el uso de Genius, sobre todo para los hombres que tienen sexo con hombres, o parejas múltiples, o parejas múltiples ocasionales, o trabajadores sexuales y personal de laboratorio, además de personal de salud. Pero también existe la profilaxis post-exposición, que es la vacunación de contactos cercanos basados en riesgo de alta exposición. Esta PEP debe considerarse luego de exposición a caso probable o confirmado de mpox, idealmente 4 a 14 días post-exposición, para atenuar la severidad de la enfermedad. Y considerar las poblaciones de alto riesgo elegibles también, que son HCH y personas que viven con VIH. Aquí tenemos la efectividad de 2 vacunas, ¿sí? Como PrEP, y vemos que la efectividad es importantísima, varía desde el 90 hasta el 83%, pasando por 66% en diferentes estudios. ¿Cuáles son las recomendaciones que no han cambiado de la Organización Mundial de la Salud como profilaxis, preexposición y posexposición? Hombres que tienen sexo con hombres, nuevamente, personal de laboratorio, ¿sí?
personas que tienen múltiples parejas sexuales, trabajadores sexuales y trabajadores de la salud. La vacunación en anillo para mpox es muy importante. Hay que vacunar siempre a los contactos cercanos de casos confirmados. Puede tener éxito si los casos infecciosos se diagnostican rápidamente. La vacunación en anillo es una estrategia que se ha utilizado incluso antes para la erradicación del ébola. La vacunación de los contactos inmediatos de una persona infectada puede contener la infección de mpox. Por eso es que se están dirigiendo todos los esfuerzos para llegar a África Central y detener ahí el brote que puede generar una pandemia posterior. La estrategia fue implementada por Estados Unidos y varios países europeos y se ha intensificado en varios países. Para que este método sea eficaz, las personas deben vacunarse entre 1 y 4 días después de la exposición de riesgo. Es importante mencionar que la respuesta humoral y celular después de un mes de completar el ciclo de vacunación es bastante inmunogénica y es preferible siempre un esquema de 2 dosis, independientemente del historial previo de vacunación en personas viviendo con VIH. Muy probablemente, y de acuerdo a estudios que tengamos futuramente, muy probablemente tengamos que revacunar a poblaciones vulnerables. La vía intradérmica de administración provoca títulos ligeramente más altos de IgG y de anticuerpos neutralizantes específicos que la vía subcutánea. Por eso es preferida la vía intradérmica. Hay también que hablar de que existe una serie de casos, que es la que estoy presentando en este momento, que es la más grande y única, que describe reinfecciones e infecciones después de un ciclo completo de vacunación con Bavarian Nordic modificada. ¿Sí? Cabe destacar que en el caso de viruela símica, tanto la inmunidad natural como la postvacunación se consideran de por vida, pero existen casos que deben tenerse en cuenta. Por eso es que los médicos deben ser conscientes de que la infección y la vacunación previa no excluyen la infección por mpox y deben mantenerse atentos a realizar diagnóstico cuando existe sospecha clínica. Se han identificado grupos geográficos discretos de casos de mpox en los que entre 55% y 60% de las infecciones ocurren en personas con infección y vacunación previa. Hay que tener por eso mucho cuidado con los resultados que tengamos en las siguientes semanas sobre la posibilidad de revacunación de personas o poblaciones vulnerables. Lo que sí es seguro es que la vacunación con 1 dosis no es tan efectiva como con 2 dosis. Por eso es particularmente importante saber que 2 dosis para personas viviendo con VIH deben ser completadas. En cuanto al manejo, el mismo algoritmo que había presentado hacia un inicio, teniendo en cuenta que hay que notificar sobre todo estos casos sospechosos con tomas de muestras de norofaringe, sangre, de cualquier tipo de lesiones, el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Hay que tener siempre una estratificación de la severidad, es decir, que vamos a tener adultos con enfermedad severa y grave, si es que tienen síntomas de neumonitis, de encefalitis, de sobreinfección. Si tenemos más de 100 lesiones, eso también ya es un riesgo mayor. Si tenemos retención urinaria, estreñimiento, disfagia, es un riesgo mayor. ¿Sí? Que los grupos de riesgo siguen siendo personas viviendo con VIH, embarazadas, inmunocomprometidos, niños y adolescentes menos de 16 años, antecedentes de atopia o enfermedad cutánea inflamatoria, y que la paraclínica siempre tendrá que llevar azoemia, transaminasas, biometría hemática para ver leucocitosis, trombocitopenia, incluso albumina para ver hipoalbuminemia. Los mensajes para llevar a casa es que en los pacientes con CD4 de 350 para arriba, el cuadro clínico puede ser similar a la de la población general. Actualmente el clado B sigue circulando en Latinoamérica y en nuestro país, por lo tanto es importante conocer las manifestaciones clínicas de este clado relacionadas con conductas sexuales de riesgo, y es necesario tener en cuenta que si bien en Latinoamérica no se ha reportado un caso del clado 1B, debemos tener en cuenta justamente estas posibles variaciones en el fenotipo con este nuevo clado, es decir, afectación a niños, adolescentes o más similar a la viruela original. En el caso de personas viviendo con VIH, definitivamente la diferencia la hacen 2 vacunas versus una. Existe un riesgo de reinfecciones en población vulnerable, sobre todo VIH avanzado. La vacunación ha demostrado disminuir la duración del cuadro, así como el número de lesiones y gravedad, disminuyendo así el número de hospitalizaciones. Y los cuadros severos con necesidad de hospitalización se han encontrado en personas viviendo con VIH avanzado, con menos de 350 a 200 CD4 no vacunadas. Esto sería todo en cuanto a lo que puedo contribuir. También quedo abierta a sus preguntas.
La viruela del mono, ¿qué tipo de secuelas deja en un futuro a la persona ya afectada? Dependiendo del estado inmunológico del paciente. Si hablamos de un paciente que no es un paciente viviendo con VIH, pues el cuadro dura aproximadamente hasta 30 días, incluso en desaparecer las lesiones, pueden quedar estigmas de lesiones a nivel cutáneo, luego hiperpigmentación, inflamación, como hemos visto en el perfil inmunológico, hay desgaste del sistema inmune o se apaga el sistema inmune en cuanto a CD8 y CD4, es decir, quedamos más susceptibles a infecciones secundarias luego de padecer en POX. Eso en poblaciones inmunocompetentes. Ahora, en poblaciones VIH o en poblaciones que son pacientes inmunocomprometidos, las secuelas son las que he mencionado, ¿no? Podemos tener incluso complicaciones como encefalitis, como neumonitis con nódulos pulmonares, ¿sí? Miocarditis, infecciones secundarias, ¿sí? Entonces, se complica mucho más el cuadro en poblaciones vulnerables. Doctora Zambrano, ¿qué desafíos específicos enfrentan los clínicos al manejar la coinfección de VIH y la viruela símica? El cuadro clínico en sí, la viruela símica en sí, tiene que tener un alto índice de sospecha. Si la población tiene más de 350 CD4, más de 300 CD4 en unas series y más de 200 CD4, el cuadro clínico entre un inmunocompetente y un paciente viviendo con VIH es muy similar. Entonces, lo que me pasaba a mí, por ejemplo, paciente con fiebre y faringitis, que tenía lesiones cutáneas y tenía conductas sexuales de riesgo, como yo tenía un alto índice de sospecha, comenzaba inmediatamente a testear, sí, y muchos de esos test salieron positivos, por ejemplo. Entonces, y tenían además, no hay que ignorar la coinfección con sífilis, con Neisseria, gonorrea o con clamidia trachomatis, además de otros virus, dependiendo también del lugar donde haya habido el contacto estrecho o la relación sexual de riesgo. Entonces, siempre, independientemente, yo pienso que aquí el reto es tener siempre el diagnóstico diferencial presente en lesiones cutáneas únicas o múltiples, en pacientes inmunocompetentes o pacientes viviendo con VIH, en niños o incluso adolescentes. Siempre pensar en esa posibilidad. ¿Cuál es la prueba de laboratorio gold estándar de la viruela del mono? PCR. Ahorita el método preferido, el gold standard, el más rápido. Ahora que también se tiene que hacer cultivo viral, desde luego. Pero el PCR es lo que se está haciendo. Y serología, que puede ser válida también, dependiendo de si, por ejemplo, es un paciente que tenga reinfecciones, ¿no? Porque estamos hablando de población vulnerable, de personas viviendo con VIH. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y esto es un mensaje que, primero, si tenemos la sospecha o alto nivel de sospecha, reportar esto, que puede ser a la zonal, al departamento de epidemiología, y el PCR realmente viene a ti después de haberlo reportado y haberlas llenado las hojas de epidemiología, EPI 1, EPI 2, y después de eso viene el personal. Eso me pasaba mucho a mí, yo llamaba y ellos iban a la casa del paciente, porque también se hace el estudio epidemiológico de los contactos cercanos. Eso es muy importante y nos ayuda a contener los brotes. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que se descentralicen las pruebas, porque ante un brote de emergencia mundial o global en salud pública y la posibilidad de que esto se salga de control, aunque es más difícil en el caso del virus de la viruela M en comparación con otros virus, es justamente descentralizar las pruebas y esperamos en algún momento que se puedan encontrar en otros laboratorios igual informando desde estos laboratorios los casos probables, posibles y confirmados. ¿Cuál es la experiencia de la vacuna para la viruela símica en pacientes que ya están en fase SIDA? En el 2022 se trajeron vacunas, vacunó a la población vulnerable. Y desde aquella vez, el reporte en el Ecuador sería interesante para ver si han habido reinfecciones, ¿no? Lo que yo mostré es en Lancet el único y el más grande estudio de reinfecciones en pacientes vacunados. Es decir, que en poblaciones con VIH avanzado, menos de 50 CD4, que no se han adherido bien al tratamiento, al targa me refiero, la posibilidad de reinfección luego de la vacunación es una realidad, ¿sí? Y por lo pronto se necesitan justamente los reportes de estos casos de reinfección para poder decidir si es posible revacunar
a las poblaciones vulnerables en un futuro. Se recomendaría investigar mpox en todas las lesiones vesicopapulares que encontremos, aunque las vesículas sean pequeñas o de típica localización de otras enfermedades. No, o sea, si es que tienes un paciente que tiene lo que yo he presentado como definición de caso. Ahora, esto puede variar. Y esto es una muy buena pregunta. Porque si bien el clado 2 ha sido de una lesión típica, o la CDC nos ha pedido una lesión típica de monkeypox o sugestiva de viruela símica en un paciente con conductas sexuales de riesgo, hombre que tiene sexo con hombres, múltiples parejas, etcétera, todo lo que he mencionado. Esto es del clado 2 y el fenotipo del clado 2B del 2022. Entonces, puede variar la definición de caso. Cuando hemos hablado y hemos visto otras ponencias de nuestros compañeros en Kinshasa, en República Democrática del Congo, yo he escuchado los casos del doctor Ogoina directamente desde Nigeria, o él hace realmente un análisis de que las lesiones se están presentando en adultos jóvenes, en niños, en bebés, en mujeres jóvenes, en heterosexual. Y nos hacen un llamado, todos los artículos que he revisado, a que si es que incluso usted sospecha de enterovirus o virus mano-pie-boca u otras lesiones, también tenga el alto índice de sospecha. Entonces, eso depende del juicio clínico de la persona que esté evaluando al paciente, ¿sí? Y de la calibración que tenga ese médico. Entonces, si personalmente, si viene un paciente niño o un paciente adolescente con una lesión sugestiva de viruela símica y se parece a un mano pie boca, pero ya se detecta, pero el día anterior ya se reporta el clado 1B en el Ecuador, muy probablemente, desde mi perspectiva, que es clínica y con alto índice de sospecha, yo haga un PCR de esa lesión igual. Porque eso va a aumentar el número de oportunidades de detección de casos de este nuevo clado. ¿Ya? En el caso de mpox, ¿cuánto tiempo duran las lesiones y pueden evolucionar a otras patologías? En el caso de mpox, las lesiones pueden aparecer desde el día 15 hasta el día 30, o en pacientes inmunocomprometidos hasta el día 40. En pacientes en fase avanzada de VIH pueden hacerse formas necrotizantes que duren más tiempo, ¿sí? Dependen eso del estado inmunológico, ¿no? Entonces, la variación de cuando se presente, lo importante es saber, el paciente es contagioso mientras presente las lesiones, incluso antes, cuando está en pródromo. Y en algunos casos, cuando el paciente está asintomático, esa es una brecha también de conocimiento. Y lo otro que me había preguntado, lo segundo, perdón, Y Jonathan. puede evolucionar en otro tipo de patologías. Sí, se puede sobreinfectar. Si es un cuadro necrotizante, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, se puede sobreinfectar de estafilococo, de estreptococo, hacerse celulitis, hacerse absceso. Eso, o incluso hacerse sepsis por gram positivos. Pueden haber cuadros de encefalitis, de neumonitis. En el clado 2B, en el fenotipo del clado 2B, está reportada desde luego la proctitis hemorrágica con diarrea, náusea y vómitos. Entonces sí puede evolucionar a otros cuadros clínicos. Para hacer un resumen, ¿podría hablarnos del tamizaje de laboratorio para la viruela símica? Lo que se hace es, primero, desde el punto de vista clínico, alto índice de sospecha, de acuerdo a la definición de caso. Tiene en cuenta que la definición de caso se puede variar en estos días, ¿sí? Y que luego de hacer un reporte, ¿sí?, a la entidad regulatoria zonal del Ministerio de Salud Pública o de las unidades del Distrito Metropolitano de tu ciudad, recibirás una visita de un epidemiólogo que te dará la posibilidad de testear a tu paciente.